Igualmente fue distribuido con anterioridad por medios electrónicos, asuntos descentrados, con indicación en cada caso. Ahora corresponde pasar al estadio de homenaje, si lo hubieran. No hay homenaje, pasamos al siguiente punto. Pasamos al capítulo de pedidos y formulaciones. Tiene la palabra la diputada Vallejo. Presidente, sobre el punto, muy buenos días. A fin de agilizar nomás el tratamiento, no sé si podremos establecer alguna metodología de leer todo, entonces al final, si alguien quiere hacer uso de la palabra o ponerse algún pedido de informe para dejar para el final, así se aprueban todo o se rechazan lo que no le gusta a alguno, ¿verdad? Podemos lo que son la parte cultural, englobar en uno solo y después vamos uno por uno, ¿está bien? Entonces subrayar lo que son la parte cultural y vamos uno por uno. Pasamos entonces al orden del día. Al primer punto del orden del día. Proyecto de declaración que insta al Ministerio Público, al Instituto Paraguayo del Indígena, al Ministerio del Interior y al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDER, a tomar medidas urgentes para resolver el conflicto en la localidad de Upejú, departamento de Canindeyú. Primero tiene la palabra el proyectista Benjamín Cantero. Saludarle a todos los colegas, los medios de comunicación. Y sí, lastimosamente, presidente, tuvimos un episodio desagradable nuevamente en el departamento de Canindeyú. Un conflicto que prácticamente se originó hace un año aproximadamente en esta estancia. Hoy, lastimosamente, se ha perdido 2 vidas de 2 trabajadores en el lugar. Aproximadamente hace 22 días atrás, 15, 22 días atrás, estuvimos in situ verificando la propiedad privada y estuvieron allí representantes de diferentes instituciones. Estuvo el presidente del INDI, estuvo representante del Ministerio del Interior, estuvo los representantes de los derechos humanos. También usted pudo visualizar lo que significa esa propiedad y la estancia Principado, presidente, que no se mezcle. Americana queda totalmente a otro lado, es una estancia con muchos problemas judiciales, hace mucho tiempo que se viene arraigando, y esta estancia Principado queda otro lado, es otra propiedad, lo cual en su momento el presidente de la estancia había presentado los documentos correspondientes y se ha podido verificar de que tal documento es válido. También duele ver, presidente, por la inoperancia de algunas instituciones. Tengamos que seguir lamentando hechos de esta naturaleza. Entonces, presidente, insto a todos los representantes de estas instituciones encargadas que no tiene que esperar un minuto más, presidente, para tomar cartas en el asunto. El presidente del INDI decía de que aproximadamente 15 a 20 familias, familias, hermanos originarios están allí. Inclusive la mayoría individualizado,
que tienen sus comunidades actualmente, en otros puntos, ¿verdad? Y bueno, yo creo de que no hay mucho que hablar. Lastimosamente pasó lo que no tenía que pasar, lo que nosotros veníamos tratando, gestionando de que esto no suceda y sucedió, presidente. Entonces les pido encarecidamente el acompañamiento de todos ustedes también y como uno de los representantes del departamento, que esto no se repita, ni mucho menos que siga este enfrentamiento, presidente. Gracias. Muy bien. ¿Y autorización o para hablar de este lugar? ¿No hay objeción? ¿Y hablar sobre el punto? No. Muy bien. Yo voy a hacer un poco más. Nosotros hemos visitado este lugar y ojalá le llegue este mensaje al ministro del Interior, al INDI, Fiscalía General. Tenemos un muerto, o sea, la técnica, sí, 2 muertos tenemos después de la visita que hemos hecho en ese lugar. No van a creer que nosotros le instamos a ellos a que hagan solo su trabajo. Si ellos hacían su trabajo de cuidar a la gente que trabaja, porque se le acaba de matar a un tipo que se estaba yendo a cosechar lo que había sembrado en el lugar, imagínense qué mucha atención le dieron a nuestro reclamo. Ellos tenían que protegerle y cuidarle. Miren lo que esto es ahí. Así que, señor ministro del Interior, señores de la Fiscalía, la propiedad privada se respeta en el Paraguay. Esta comisión ha averiguado con relación a los ocupantes de ese lugar después de nuestra visita. Muchísimos de ellos, muchos de ellos, tienen ya su localidad. O sea, ya son indígenas, muchos de ellos, que el gobierno ya le dio su tierra y su casa, asignado a otro lugar. Pero van en ese lugar utilizados por organizaciones criminales, porque ahí es un lugar que es frontera seca. En la frontera, le hablo a una persona que es fronteriza también, en la frontera se arreglan las cosas a tiempo, se establece el orden, sobre todo la seguridad. Miren cómo están ahí. No vaya a pasar tan rápido. Poner el que estaban ahí que le agarraban. Poner. Mira, no, mira cómo están. Así armados le están atajando a la gente que están cosechando. O carubina al camionero ahí, pobrecito, en la chacra. Claro. Pero estas personas son, muchas de ellas, utilizadas. Nosotros fuimos al lugar. No tenían absolutamente todavía ninguna infraestructura, que hace tiempo estaban ahí. Lo único que nos dijeron que había algunos cementerios de sus antepasados, lo cual tampoco pudo ser demostrado. Entonces, vuelvo a insistir, señores del INDI, señor ministro del Interior, esto es responsabilidad de usted. Usted debe dar orden. No puede ser que en este lugar se haya declarado tierra a nadie, siendo una propiedad privada. Es una propiedad privada. Y yo le llamé telefónicamente al ministro del Interior y le dije, está a tiempo de que no suceda una desgracia. Y ya sucedió. Y ya sucedió. ¿Qué pasa con el sistema de inteligencia? Entonces, con respecto a este lugar y a la propiedad ajena, que no me acuerdo el nombre de la propiedad que habíamos visitado antero. Los atañes a la yune, a la chamioso de escuela, de departamento de todo en la seguridad. No puede ser que esto pase. Miren cómo están. Ellos son declarados indígenas. Estos son imágenes que son personas. Pues miren cómo están. Alguien le da las armas, alguien le está financiando esto. ¿Quiénes son? ¿Por qué no funciona el sistema de investigación, de prevención? Y traigo otra joyita, si me ayuda, le voy a dar otra. La aprecio mucho, entre ella en el ministro Riera, pero
ya iba a Teiman o Laicoa por una inacción. No, ponémelo de abogado. Entonces, señores, yo no sé cuál va a ser. Acá está el líder de bancada también de Honor Colorado del Senado. Esto es una cuestión grave, porque esto le perjudica otra vez al gobierno cuando sus actores no hacen. Y yo sé que le voy a llamar y me va a tratar de dar un discurso largo, extendido, Riera, pero no va por ahí. Nosotros avisamos sobre este caso que iba a pasar y han matado, y no son las imágenes, faltan las imágenes del productor asesinado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos saber nomás qué va a hacer después de esto, si van a dejar que se sigan disparando, si esa propiedad ya no se va a volver a cosechar, ya no va a poder sembrar el pobre dueño. Entonces, porque la denuncia que lo hago público, actúan como un grupo criminal. Ellos actúan de una manera que hacen, escúcheme esta parte, colega, entran así, usan a los indígenas armados, no dejan que se plante, y el mismo tipo viene, el criminal y compra la propiedad, le hace vender la propiedad. Entonces el negocio de él después es el arrendamiento. Te dice, si pagas tanto al mes, vas a poder sembrar y cosechar tranquilo. Imagínense en manos de quién estamos dejando este problema a la producción nacional. Alguien tiene que hablar con la gente que produce en el Paraguay. Y yo siento mucho que se le haya matado a cualquier paraguayo, siento, pero más todavía a un trabajador tratando de levantar su cosecha. Y no podemos quedarnos callados porque esto es grave. Vuelvo a decir, la permanente no es lo por chisme. Nos fuimos en el lugar, avisamos a tiempo lo que iba a pasar, que iba a haber muerte. Y por una inacción de una institución, hoy tenemos 2 muertos. Otra vez, 2 trabajadores. 2 que se dedican al agro. Y después hablamos de seguridad jurídica cuando están avasallando propiedades ajenas. Entonces, queridos colegas, de esta manera quería decirle a ustedes que ayer también, estando a todo modo con vacación todavía mi gente, entonces todavía su chile de trabajo todavía no se activa. Bueno, nos pasaron de ahí las imágenes, pero en Coronel Bogado, ayer rompieron, explotaron con bomba una oficina de un señor trabajador de una empresa de familia de años, de 20 años. ¿Cómo me voy a quedar callado? ¿Dónde está el mecanismo de prevención de la Policía Nacional? 8 a 12 tipos con armas de grueso calibre, instalando bombas, un bocapuj y oficinas de caja fuerte. Y le cuento a estos bandidos que de vale van a la empresa trabajadora de la zona porque nadie no tiene efectivo, hizo huepa y lo mitad. Y lo que tienen hacen a vía electrónica, ya no tienen. Y digo esto porque pusieron en riesgo a muchas personas y a muchas familias que podían morir porque trabajan cientos de personas en ese lugar. Y alguien le tiene que decir, hagan bien su trabajo. Así que le agradezco mucho. Pasamos al siguiente punto. Nadie no va a hablar más de esto. Entonces tengo que someter a votación. Léelo otra vez lo que... Proyecto de declaración que insta al Ministerio Público, al Instituto Paraguayo del Indígena, al Ministerio del Interior y al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra a tomar medidas urgentes para resolver el conflicto en la localidad de Upejú, departamento Canindeyú, presentado por el diputado nacional Benjamín Cantero. A consideración, aprobado. Bienvenido, señor Kemper. Culturales. Ahora entramos en la parte culturales. Por secretaría. Proyecto de resolución por la cual la Comisión Permanente del Congreso reconoce a la joven Paula Roa por su excepcional trayectoria académica, logros obtenidos en la República de China, Taiwán
y su destacada representación del talento paraguayo en el exterior, presentado por el senador nacional, por el Patrick Kemper. Proyecto de declaración que declara interés cultural las fiestas patronales de la ciudad de Capiatá, la ciudad de Valenzuela, la ciudad de Itá, Ciudad del Este, Piribehuí, Atirá y Areguá. En honor a la Virgen de la Candelaria, presentado por el diputado Federico Franco Alfaro. Consideración. Adelante, senador. Gracias, presidente. No voy a alargar mucho porque creo que ya todos conocemos el caso de esta estudiante, pero nosotros en el Senado normalmente tenemos la práctica de honrar a los jóvenes paraguayos, en este caso una mujer paraguaya, con mucho esfuerzo y dejando muy en alto el nombre de la nación, trae grandes logros académicos. Entonces, nos parece nomás siempre importante, presidente, cuando encontramos jóvenes destacados, ya sea en la ciencia o en el deporte o en otras ramas, hacerle un justo homenaje del Congreso de la Nación. Me parece que es lo mínimo que podemos hacer para estimular al futuro de la nación a que sigan profundizando, lógicamente, en la conquista de logros que nos dejan en alto como país. Eso nomás, presidente, y agradezco a los colegas la aprobación del presente proyecto. ¿Hay oposición? Aprobado. Proyecto de declaración que declara interés cultural las fiestas patronales de la ciudad de Capiatá en honor a la Virgen de la Candelaria. Aprobado. Proyecto de declaración que declara interés cultural las fiestas patronales de la ciudad de Valenzuela en honor al santo patrono San Blas. Consideración. Aprobado. Proyecto de declaración que declara interés cultural las fiestas patronales de la ciudad de Itá en honor al santo patrono San Blas. Consideración. Aprobado. Proyecto de declaración que declara interés cultural las fiestas patronales de Ciudad del Este en honor al santo patrono San Blas. A consideración. Aprobado. Proyecto de declaración que declara interés cultural las fiestas patronales de la ciudad de Piribehuí en honor al santo patrono San Blas. Consideración. Aprobado. Proyecto de declaración que declara interés cultural las fiestas patronales de la ciudad de Atirá en honor a la Virgen de la Candelaria. A consideración. Aprobado. Proyecto de declaración que declara interés cultural las fiestas patronales de la ciudad de Areguá en honor a la Virgen de la Candelaria. Consideración. Aprobado. Proyecto de resolución que pide informes al Poder Ejecutivo, Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre el acuerdo sobre el estado de las fuerzas SOFA, por sus siglas en inglés, firmado con Estados Unidos. Presentado por el senador de la Nación, José Oviedo. A consideración. Aprobado. Proyecto de resolución que pide informes al Poder Ejecutivo, Administración Nacional de Electricidad, sobre la inversión de la electrointensiva X8 CLOT, presentado por el senador José Oviedo. Proyecto de resolución que pide informes a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual DINAPI, presentado por el senador de la Nación, Rafael Filisola. A consideración. Aprobado.
Proyecto de resolución que pide informes a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, presentado por la senadora Lizarela Valiente. A consideración. Proyecto de resolución que pide informes a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, presentado por la senadora Lizarela Valiente. A consideración. Aprobado. Proyecto de resolución que pide informes al Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra INDER sobre la situación del expediente 19.878/2025, presentado por el senador de la Nación, Colin Soroka. A consideración. Aprobado. Nota presentada por el senador de la Nación, Orlando Penner, de fecha 30 de enero de 2026, por la cual solicita permiso para ausentarse del país del 31 de enero al 15 de febrero del 2026. A consideración. Aprobado. Proyecto de resolución que pide informes al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre el cobro de peaje en la ruta Luque-San Bernardino, presentado por el senador de la Nación, Eber Villalba. A consideración. Aprobado. Proyecto de resolución que pide informes al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre el estado de la ruta PI 08 e informe de la Contraloría General de la República, presentado por el senador de la Nación, Eber Villalba. A consideración. Aprobado. Proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo a disponer la destitución del señor Edi Jara Rojas, presidente de Petróleos Paraguayos Petropar, ante la pérdida de confianza y los graves cuestionamientos a su gestión, presentado por el diputado nacional Miguel Martínez Núñez. A consideración. Qué pea. Hay un pedido de postergación. ¿Cuántos días, senador? Por favor, si nos dejaron sin quórum. No tenemos quórum, señores. En serio, muy bien. Nos quedamos sin quórum. Se levanta la sesión. Muchas gracias.